¿Estás listo para la palabra? Quiero darte un anuncio rápidamente. El siguiente mes es el mes de abril. El mes de abril es el mes del... Ay, bien que saben todos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen niños chiquitos? ¿Cuántos saben que la cosa cada vez se pone color de hormiga allá afuera? ¿Verdad? O sea, las cosas cada vez se ponen más difíciles. Yo estaba recordando hace poquito, o hace no mucho, que cuando yo estaba creo que era tercero o cuarto de primaria. ¿Qué creen, que estoy muy viejo o qué? Cuando estaba en tercero o cuarto de primaria, mi mamá me mandaba a la escuela caminando en Mexicali. O sea, era una mala madre. Y luego la escuela estaba cerquita, eran como 3 o 4 cuadras. Pero de esas cuadras que son como que parecen 5, ¿saben cómo? Estaban re largas las cuadras en Villafontana. Entonces mi mamá me mandaba, ¿no?, a la escuela. Qué esperanzas. Y yo iba y regresaba sin ningún problema. ¿Ustedes creen que ahorita yo podría decir a mi hijo, ¿sabes qué? Vete a la escuela, está aquí a 4 cuadras? ¿Por qué no? Porque hay mucha inseguridad. A mí me sorprende cada vez que veo en el internet y veo a los niños alerta Amber, gente perdida. Y ya no más niños. Vemos jovencitas abajo de los 25 años, perdidas. ¿A dónde se va toda esa gente que está perdida? Desde hace años, o sea, no es algo nuevo. Me acuerdo una canción de Maná que decía, ¿a dónde van los desaparecidos? ¿Se acuerdan? Tiene años esto. Lo que pasa es que antes no teníamos internet y no estábamos tan informados. ¿Sabes que mucha de esa gente termina el poco tiempo de vida que le queda en una condición deplorable? Muchos de ellos son esclavos de explotación sexual en su gran mayoría. Y pueden ser niños que podrían ser nuestros hijos. Este tema es un tema sumamente difícil y sumamente complejo. Y en el mes de abril vamos a tener una serie que va a hablar sobre el cuidado y la prevención, el cuidado sobre los niños, cómo ser protectores de los nuestros y cómo ser protectores de las personas que están a nuestro alrededor, cómo estar bien alertas de los peligros que hay en el internet, de los cazadores. He visto videos impresionantes en donde gente exclusivamente se dedica a buscar personas para ser explotadas de manera sexual. Y saben que los adultos caen. Los adultos que tienen la malicia y que no se los virlan tan fácil, caen en esas trampas. ¿Cuánto más un niño? ¿Cuánto más un jovencito ingenuo que no tiene madurez? Sabes, todos esos temas son bien difíciles. Y sabes que en ninguna parte se hablan. En las escuelas no les hablan mucho de eso. En las escuelas no les hablan de la parte fea, de la parte difícil. ¿Sabes? Necesitamos proteger a los nuestros y la iglesia va a ser un lugar en donde vas a aprender sobre ello. Si es un tema que crees que le pudiese importar a alguna mamá o algún papá, el cómo cuidar a sus hijos, el siguiente mes va a ser un mes para invitar a esas personas. La serie que vamos a llamar se llama Guardianes de la Inocencia. ¿De acuerdo? Para que vamos a ir proyectando eso y ya dentro de poco vamos a sacar publicidad para ello. Invita a un papá, a lo mejor le ayudas mucho en proteger a su familia. ¿De acuerdo? Muy bien, dejando ese tema de lado, vamos a hablar del tema que nos atañe el día de hoy. Estamos en Semana Santa y me encantó una publicación de Paola, que de hecho la republiqué porque me gustó mucho. Ella decía que Dios es tan grande que toda la gente está celebrando la Semana Santa, ¿no?
Tenemos un Dios tan grande, tan maravilloso, que la gente, quiera o no, crea o no, está celebrando la Semana Santa. Y de hecho vi otra publicación y que decía, era como un meme y que decía: no veo ateos quejándose de las vacaciones de Semana Santa. ¿Por qué? Es como la Navidad. Creas o no, te friegas, es Navidad. Creas o no, te amuelas, es Semana Santa. Y lo que se celebra es lo que se celebra. Está como Poncio Pilato, ¿no? Te guste o no el letrero, así ya le puse y se acabó. La Semana Santa no está condicionada a que si hay cristianos o no sean cristianos. En todo caso, los que no creen en Dios deberían de trabajar, ¿verdad? Jueves y viernes, ¿verdad? Las vacaciones de Semana Santa deberían ser para los que amamos a Cristo, ¿verdad? Eso debería ser lo justo. En los trabajos debería decir, sí, deberían decir, ¿alguna creencia o religión? No, pues cristiana. Tú sí tienes jueves y viernes santo. Qué esperanzas, ¿no? Ya, dejen sus sueños guajiros, vamos a aterrizar aquí. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua viene del griego Pesaj. Y ese griego Pesaj significa pasar o pasar de largo. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a caminar por aquí y de repente Eric me es así como que me quiere decir algo. Ese es un Pesaj. Lo mandé por un tubo, ¿no? Pasé de largo. Bueno, ¿de dónde viene este término Pesaj? Representa el momento crucial en el que el ángel de la muerte pasó de largo los dinteles de las casas, las puertas de las casas judías. Te voy a explicar un poquito el contexto. Quizá te acuerdes que hubo un pequeño chavo que se llamó José el soñador, que lo metieron un tiempo a la cárcel, interpretaba sueños y dentro de esos sueños, alguna ocasión interpretó los de Faraón. Un pequeño judío de por allá interpretó los sueños de un faraón y los sueños eran tan exactos que le permitió al pueblo egipcio tener abundancia. ¿Se acuerdan de las vacas flacas y las vacas gordas? No, ese fue el sueño de Faraón y él lo interpretó y les dijo: las vacas flacas significan escasez y las vacas gordas son abundancia. Y las vacas flacas son 7 años que vamos a tener de escasez y 7 años de prosperidad que va a haber por las vacas gordas. Y las vacas flacas se comían a las gordas y decía: los años de escasez van a sobrepasar por mucho a los años de abundancia. Entonces, en base a eso hicieron un plan y el plan fue: vamos a guardar grano. Desde ese entonces Egipto se volvió primera potencia. Si no hubiera sido por ese judío soñador, no hubiera sido Egipto la primera potencia. De tal manera que Egipto, como guardó grano, cultivó y tenían suficiente para comer ellos durante 7 años de escasez, más para vender y convertirse en ellos en primera potencia. ¿Qué pasó? Que entonces los judíos, dentro de ellos Jacob y su familia, regresan a Egipto y se dan cuenta que José, el que habían desechado, el que habían vendido como esclavo, ahora era el segundo a bordo a cargo de Faraón. Vaya, era el secretario general de gobierno, pues, para que me entiendas. Y entonces ellos se dan cuenta: es José nuestro hermano. José los perdona y a raíz de eso José les da una parte de la propiedad. Y entonces los judíos vienen a vivir dentro del territorio egipcio. Pasaron muchos años y los judíos se fueron multiplicando, porque eran como los mexicanos, se multiplicaban mucho.
a tal grado de que eran un pueblo grande, pero aunque eran un pueblo grande, eran un pueblo que estaba a merced y a servicio de los egipcios. ¿Sí? Desde ese entonces y desde el momento que los judíos llegaron a Egipto, ahí se quedaron estancados, ahí crecieron. Muchos de ellos crecieron en esa esclavitud. Y hubo un momento en donde los judíos querían ser libres, querían tener libertad, ya no querían ser esclavos de Egipto. Y Dios utilizó a un personaje para tratar de sacar al pueblo judío de las garras de Egipto. ¿Quién era ese personaje? Moisés. El caso es que Faraón no quería soltar al pueblo judío tan fácil porque eran sus esclavos. Trabajaban duro, acarreaban unas piedrotas, construían pirámides. ¿Sí? No quería soltar a los judíos. Y entonces el Señor permitió que empezaran a llegar plagas de enfermedades, plagas de animales, plagas de escasez sobre el pueblo egipcio. Pero el corazón de Faraón era tan duro que no permitió que el pueblo judío se fuera. De tal manera que el Señor le tuvo que torcer la mano a Faraón. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo logró que Faraón soltara a los judíos? Lo que hizo fue lo siguiente. Dijo: voy a mandar un ángel, el ángel de la muerte, que va a matar al primer hijo varón de toda casa por la que pase, de todas las casas, judíos y no judíos, egipcios y todos los que vivieran en ese lugar en Egipto. La única manera en que se van a salvar los primeros hijos de no morir va a ser si siguen esta instrucción. Van a matar un cordero pequeño y se lo van a comer por familia. ¿Sí? Es decir, vas a cenar tacos de borrego en la noche. ¿Sí? Si entre tu familia es muy pequeña, entonces júntate con otra familia o con otra, las que sean necesarias, pero se tienen que acabar el cordero. Y la sangre que corra de haber degollado al cordero la vas a agarrar como si fuera pintura y vas a marcar el marco de tu puerta. Vas a manchar con sangre el marco de tu puerta. De esa manera, cuando vaya pasando el ángel de la muerte, cuando vea esa puerta manchada de sangre de cordero, va a pesar de largo. Va a pasar de largo. Y de ahí surge el término pasar de largo. ¿Qué sucedió a raíz de eso? Esa noche llegó el ángel de la muerte, pasó, veía los marcos de las puertas manchados de sangre y se pasaba de largo, pero llegaba con las casas de los egipcios y ahí no había sangre y llegaba y mataba al primogénito. Y mataba, y mataba, y mató el ángel de la muerte muchísimos niños ese día. Dentro de ellos, el hijo de Faraón. Faraón quedó devastado y dijo: no quiero saber más, que se vayan los judíos. Y eso resultó en la liberación del pueblo judío. Los judíos, después de esa fecha, ellos celebran año tras año que Dios los libró de la esclavitud. ¿Y cómo los libró? Mediante la Pascua, mediante el Pesaj o el pasar de largo. Casualmente hay analogías muy interesantes que vamos a ver. Posterior a este evento se empieza a celebrar la Pascua
como la conocemos. La Pascua judía se celebra en el año 1513, más o menos, antes de Cristo. Y con ello recuerdan los judíos el momento en donde Dios los libró de la esclavitud de Faraón. Ahora, 7 días después del día 14, es decir, el día 21 del mes de Nisan, el mes de marzo, los judíos recuerdan este evento. Dice que lo recuerdan comiendo hierbas amargas. ¿Alguna vez has probado algo amargo? ¿Sí? La cáscara de limón verde, ¿la haces así? ¿Te ha pasado? Sabe amarguísimo. Bueno, imagínate hierbas amargas con vinagre. Esa es la dieta. ¿Por qué la dieta es tan fea? ¿Porque está en la dieta? No. La dieta tan fea porque comer hierbas amargas el primer día les hace recordar la esclavitud, lo amargo de la esclavitud. Y junto con esas hierbas amargas entonces comían el cordero y el pan sin levadura. Y eso lo hacen el día 21 del mes de marzo. Ahora, recordemos que el sacrificio de un animal tenía o tiene un significado muy importante. Ya lo vimos, de hecho lo vimos creo el año pasado, pero hay un término que le llaman expiación. ¿Cuántos saben lo que es la expiación? Bueno, no muchos o la mitad sabe. Expiación significa que por cada error que una persona cometía, tenía que pagar con muerte. ¿Sí? Es decir, todos nos hemos equivocado, ¿verdad? Entonces supongamos que aquí tengo a Gustavo. Gustavo, ¿la has regado esta semana? Ya te hubieras muerto. ¿Sí me entienden? O sea, por cada error, por cada pecado, el judío tenía que pagar con muerte. Entonces imagínate, pues los judíos vivían así, sin regarla, compa. Porque ahora, había un plan B o un as bajo la manga. Dios permitía que para que no hubiera una matadera de gente, pudieras sacrificar un animal, pero tenía que haber muerte de por medio. O sea, o te morías tú o se moría un animalito, escoge. No, pues el animalito, decía todo el mundo, ¿no? Y entonces era una matadera de animales con tal de justificar los pecados del pueblo. Ese término se llama expiación. ¿Sí? Y entonces el sacrificar un animalito, un borrego el día de la Pascua y utilizar su sangre y comer pan sin levadura es muy similar a la Pascua que celebramos hoy en día. Por eso ahorita recordábamos la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo mediante el pan. ¿Se acuerdan? Ahorita lo hacíamos con la Santa Cena. Y lo que te quiero decir es que ese término de expiación sirve para justificar nuestros errores. Y lo que sucede con eso es que Dios pasa Pesaj por alto el castigo que nosotros merecíamos. Es decir, el sacrificio del animalito no solamente representa que Él paga el precio, sino que Dios también pasa por alto los errores que nosotros cometimos. Ahora, seamos sinceros, levanten su mano los que la han regado últimamente. Ok, ya hubiera sido aquí como que peor que el rastro municipal, ¿sí me entienden? O sea, ya, si de ese se tratara, seríamos catalogados como los matanimales, ¿no? El Greenpeace ya nos hubiera hecho algo. Resulta que hubo un momento en donde Dios se cansó de tanto sacrificio de ese tipo. Decía, ya lo agarran hasta como juego.
La regué, pues un animal. Y otro animal. Y era un sangradero, era una cena sumamente difícil. Dios llegó a hartarse de eso. Dijo, ya no tolero esos sacrificios. Ya no aguanto esa actitud de expiar pecados con animales. Y entonces Dios decide enviar a su Hijo. Jesús decide dejar de ser Dios y convertirse en humano como nosotros y vivir en esta vida y ser insultado y ser ultrajado y ser lacerado y ser todo lo que pasó para tratar de expiar los pecados del hombre. Ve conmigo al libro de Éxodo. Vamos a leer el pasaje de la Pascua de los judíos. Éxodo 12, verso del 1 al 8. Éxodo 12, versos del 1 al 8. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congre de Acción Cristiana y díganles lo siguiente: en el 10 de este mes tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia es tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, si fueran mexicanos, como que era uno por familia, ¿no? Y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, será macho de 1 año de edad, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará o lo sacrificará toda la iglesia del pueblo de Israel entre 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes, en los marcos y el dintel o los marcos de las puertas de las casas en donde lo van a comer. Y aquella noche comerán la carne asada. Es bíblica la carne asada. O sea, el Señor inventó la carne asada. ¿Sí me entienden? Y aquella noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura, que por cierto son como tortillas, con hierbas amargas lo comerán. Eso no me gustó mucho, pero ninguna cosa dejarán de él. O sea, se tiene que comer todo hasta la mañana, y lo que quede hasta la mañana lo van a quemar en el fuego y lo van a comer así, ceñidos sus lomos y ceñidos sus calzados y sus pies con el bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Yo pues, fíjense lo que dice Dios, yo pues voy a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor, y la sangre será por señal en las casas donde ustedes estén, y verá la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá entre ustedes plaga de mortandad cuando hiera yo la tierra de Egipto. Y este día será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante las generaciones. Por estatuto todo el tiempo lo celebrarán. Dios instituyó esta cena de la Pascua, en donde Él pasa de largo ciertas casas, pasa de largo la muerte y no toca tu casa. Ahora, 1500 años
Eso sucedió 1500 años antes de que Cristo llegara a escena. Después de esto, los judíos continuaban celebrándola. A partir de ahí empezaron a celebrar la Pascua de los judíos porque era una orden de Dios. Durante 1500 años estuvieron, 1513 años, celebrando la Pascua hasta que Dios dice, no más, no más. Y entonces, en esta ocasión, un hombre llamado Jesús de Nazaret, el cual era intachable a los ojos de la gente que lo conocía, es aprehendido, es golpeado, es lacerado, es crucificado. Ahora, esto no es en representación ya de la libertad de Egipto, ya no es de la libertad o de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Motivo por el cual tenemos ahora libertad espiritual. Y ahora tenemos un nuevo rumbo para nuestra vida física y para nuestra vida eterna. La figura es esta. Después de que Dios se cansó de sus sacrificios, de las Pascuas habituales de los judíos, Dios decide llevar a cabo un plan. Y en ese plan estaba incluido su hijo. Ahora, no era cualquier persona. Era Jesús, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, tomando forma de hombre, que eso ya en sí era una humillación. Y llega a esta tierra a tratar de mostrarnos cómo se debe vivir, a tratar de mostrarnos cuál es el verdadero sentido de buscar de Dios. Y sucede lo que tenía que suceder. El hombre manchando lo bonito que Dios había hecho. Entonces, fíjate lo que dice. Perdón, ahorita vamos a ir a esa cita. Hay un momento en donde Dios le dice a la mamá de Jesús, a María, vas a tener un hijo, pero el hijo que vas a tener no es cualquier hijo, es el Hijo de Dios. Y eso no se lo dijo su comadre, eso no se lo dijo la vecina, eso se lo dijo un ángel. Imagínate que se le aparece un ángel, se te aparece un ángel y dice que María se postró y le dice, hey, tranquilo, déjame, te vengo a decir un mensaje. Y el mensaje es este: vas a tener un hijo y tu hijo se va a llamar Jesús. Desde ese entonces, los hombres alrededor de Jesús sabían quién era Jesús. José y María, los padres de Jesús, sabían que Jesús no era de este mundo. Imagínate crecer en tu casa teniendo los hijos normales y el Hijo de Dios. Como que no está muy, o sea, no es muy habitual, ¿verdad? Y José, yo creo que en su experiencia dice que le enseñó el oficio de carpintero. Le enseñó como si fuera cualquiera de sus hijos. Lo crió. Pero había indicios en Jesús de que no era un niño habitual. Hubo una temporada, un momento en donde se pierde Jesús por 3 días. Tenía 12 años. Yo les decía hace poquito a unos jóvenes, les decía, si ahorita, a los jóvenes del ya que se bajaron hoy, cualquiera de ustedes se llega a perder por 3 días y sus papás mueven a la PGR, a los bomberos y a todo el mundo para tratarlos de encontrar. ¿Por qué? Porque un niño no se puede perder, de 12 años no se puede perder por 3 días, ¿cierto? La mamá de Jesús lo encuentran a los 3 días y ¿dónde creen que estaba? Igualito que los muchachos de allá, en la congre. ¿Dónde estabas? Pues en la congre, papá. ¿Y con quién estabas? Pues con los líderes y los pastores. ¿Y qué estabas haciendo?
pues orando y enseñándoles, igualitos que nuestros muchachos. Saben, en Jesús había señales claras de que no era un joven igual a todos. Creció y empezó su ministerio. ¿Y qué creen? Oh, sorpresa, no era una persona igual a todas. Liberaba endemoniados, sanaba enfermos, hablaba con personas y les abría los ojos espirituales, perdonaba pecados, que hasta los judíos decían: ¿y este quién es? Este carpintero, ¿cómo se le ocurre perdonar pecados? Hubo una ocasión en donde a un cojo, a un lisiado le dice: te perdono tus pecados. Y los judíos, los religiosos, se enojan, le dicen: ¿cómo que este carpintero anda perdonando pecados, ni que fuera Dios? Y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir que se perdonan tus pecados o decir que se pare? Y entonces pues se quedan así. Pues ahora, para que se les quite, te paras también. Y se paró. Y en aquella ocasión la gente se sacó de onda. Jesús no era una persona común. Pues esa persona común que solamente sanaba, que solamente ayudaba, que solamente liberaba, que solamente daba salvación, los hombres se confabularon para irse en contra de él, para arremeter en contra de él y para crucificarlo. Hubo un tiempo en donde Jesús entra a Jerusalén y le llaman la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Y sube a bordo de un asno, de un burro, y la gente lo adoraba y ahí viene Jesús, y le echaban flores y agarraban palmeras y las echaban a sus pies para que hiciera como una alfombra. Decían: ahí viene Jesús. ¿Saben que los mismos que le echaban palmeras fueron los que una semana después estaban diciendo: mátenlo, mátenlo, mátenlo? Porque ese es el símbolo del humano normal. Ese es el símbolo del humano normal, que en un momento puede decir: yo busco de Dios y yo quiero más de Dios, y al otro día se está pecando en contra de Dios, al otro día le está valiendo gorro un cacahuate la vida espiritual. Porque muchas veces podemos decir que amamos a Dios y que queremos a Dios, pero muchas veces es por conveniencia. Es porque en ese momento ocupamos el paro. Es porque en ese momento todo está bien. Pero quiero decirte algo: Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. ¿Sí? Y Dios hizo ese sacrificio por los bien agradecidos y por los mal agradecidos, por los justos y por los pecadores, por los que la riegan y por los que no la riegan. Y sabes, hay algo que dice la Biblia, que todos pecamos. Hace ratito yo dije: ¿cuántos la regaron esta semana? Y todos somos una bola de pecadores. Dice la Biblia que no hay un solo justo, pero hay muchos justificados. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos del cielo, de la gloria de Dios. Pero te tengo buenas noticias. Así como la muerte de un corderito y la sangre derramada de ese cordero hizo que pasara del largo la muerte en el pueblo judío, la sangre del cordero que quita el pecado del mundo hizo que todos pasara de largo la muerte en tu vida y ahora pudieras tener vida eterna.
Fíjate, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista decía, y lo dice ahí, lo puedes subrayar o apuntar, Juan 1:29 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo menciona por primera vez, justo cuando iba a comenzar Jesús su ministerio. Nadie le había dicho así, nadie lo había nombrado como el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo, pero así lo menciona Juan por primera ocasión. Si vamos ahí al libro de Juan, capítulo 6, versos 51 al 58, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vive para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, peleaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tienen vida entre ustedes. Y el que come mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Sabes? La crucifixión es un acontecimiento que era necesario. Y de hecho así lo menciona Jesús, como algo es necesario que suceda. ¿Era agradable? No, pero era necesario. Jesús mismo lo decía. De hecho, en Mateo 27, verso 32, tú puedes ver con detalles todo el acontecimiento de la crucifixión. Cómo fue que lo aprendieron, cómo fue que lo crucificaron. Ahora, te voy a decir algo. Todo este acontecimiento sería algo muy triste, sumamente trágico, sumamente triste, si no lo vemos desde el lado del resultado de esto. O sea, si nada más vemos el proceso, siempre vamos a ver la parte difícil, pero hay un resultado de esto, ¿sí? Y el resultado es que nosotros tenemos vida eterna, que nosotros tenemos justificación. Ayer, precisamente el día de ayer, yo escucho de repente a mi niña Elena llorando y voy y le pregunto, ¿por qué está llorando Elena? Y su mamá me pela los ojos, ¿no? Como de que, chin. Y entonces ya voy y le digo, mi amor, ¿por qué estás llorando? Es que Max me está molestando. Y le digo, ¿por qué te está molestando? ¿Qué te hizo? Me está diciendo que Jesús ya se murió. Y entonces, y estaba triste, estaba llorando con lágrimas. Y entonces le digo, mi amor, pero tú sabes que Jesús no se quedó muerto. Él nada más estuvo ahí 3 días. Después de ahí volvió a vivir. Y me volteaba a ver como con cara de, ¿en serio? ¿Sí? Pero me llama la atención cómo para ella le hablamos tanto de Jesús, le mencionamos tanto a Jesús. Jesús es fuerte, Jesús es poderoso, Jesús es lo máximo, y de repente que le digan que Jesús lo mataron en una cruz, como que fue un shock para ella. Y ya le tuve que explicar, ¿cómo le explicas a un niño el poder de una persona detrás de una crucifixión? A ver, hazle. Es un reto. Se lo tuve que explicar, me tardé tiempo, pero ahora ya lo entendió. Y ya ahora sabe que en el caso de todos los superhéroes, con Jesús funciona al revés. Y que Jesús sigue siendo rey y que nada más estuvo en la cruz un ratito, que nada más estuvo en la tumba 3 días y después ascendió. Y le digo, Elena, ¿y con quién se fue? Se fue con su papá y con el Espíritu Santo, dice. ¿Y a dónde se fue? Al cielo. Bueno, ya entendió. A lo que voy es, nuestra salvación es el resultado de un sacrificio duro y difícil, sí.
Hasta los niños lloran cuando ven un sacrificio así. Todo es recordado de esa manera en la Semana Santa. El viernes, ¿no? El viernes fue el día trágico. Pero hoy en la culminación de la Semana Santa termina con el domingo. Y el domingo tiene un subtítulo, su propio nombre, que es el Domingo de Resurrección. ¿Cuántos fueron a ver ya la película de la resurrección de Cristo? No la he ido a ver yo ya. La verdad, ya me recomendaron que no puede pasar del día de hoy que la vaya a ver. Entonces, si no has ido a ver la película de la resurrección de Cristo, ve con tus niños, cierra tu Semana Santa con broche de oro. Dicen que está buenísima la película. Y Jesús, te tengo una buena noticia. Después del sufrimiento del Cordero, viene la parte sobrenatural, que es que Jesús no se quedó en esa condición. Era necesario que muriera porque era necesario que Él ascendiera. Era necesario que muriera porque los pecados ahí en ese momento fueron expiados. El Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo entero expió nuestros errores una vez y por todas, y nos dio la oportunidad ahora de tener nosotros vida. Así como los judíos tenemos vida, estamos vivos. La muerte no pasó por nosotros, pasó de largo. ¿Sí? Y eso fue gracias al sacrificio de Jesús. Fíjate, ve conmigo a Lucas 24, verso 1. El primer día de la semana, muy temprano por la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. En aquellos tiempos, para que como no había embalsamado como ahora, entonces preparaban especies aromáticas muy fuertes y los metían en las sábanas en las que cubrían a los muertos. Entonces las mujeres que andaban con Jesús y con todos los discípulos prepararon esas especies y fueron al sepulcro a llevarlas el domingo por la mañana. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto, no sabían qué hacer. Se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras blancas y resplandecientes, y entonces ellas tuvieron miedo y bajaron el rostro a la tierra y les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántas personas conoces tú que hayan resucitado? ¿Cuántas veces has ido a un funeral y se para el tipo ahí? ¿Verdad que no? Nos hacemos del baño, ¿verdad? Si eso sucede. Imagínense en esta escena. No está, la tumba está vacía. Ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaban en Galilea y les decía: es necesario, les decía Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre, que yo Jesús, sea entregado en las manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Jesús ya les había anunciado que se iba a morir y que después iba a resucitarse. Ya les había dicho. Pero a los hombres en medio de la tragedia se les olvida todo. Entonces ellas se acordaron de las palabras y regresaron al sepulcro y fueron y le dijeron todas estas cosas a los 11 y a los demás.
Mas a ellos les parecía, a los demás les parecía una locura. Decían, no, estás loca, ¿cómo que se les ocurre? Se les parecía una locura las palabras de ella y no las creían. Pero se levantaron, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos, las sábanas solas, y se fue a casa maravillado de lo que estaba sucediendo. Saben, Jesús no se quedó en esa condición. Y de hecho, te puedo decir algo. Hay un verso de la Biblia en donde dice que Jesús ni siquiera tuvo un proceso de degradación celular, de putrefacción. No hubo, ¿por qué? Porque eso significa muerte celular. ¿Estamos de acuerdo? Se mueren células de los ojos. ¿Y sabes en cuánto tiempo pasa eso? En minutos. Tú ves una persona y empieza, que muere, en minutos ya empiezas a ver signos de muerte. Post-mortem le llaman. Y si no te ha tocado ver una persona muerta es muy impactante. ¿Sabes que Jesús no pasó por ese proceso? Hay una promesa de Dios que decía, no permitiré que mi santo, mi hijo, vea corrupción. Y eso incluía su cuerpo. Jesús fue un caso extraordinario. Y después tendremos la oportunidad de entrar en detalle en todo el tema después de la resurrección. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Todo el sacrificio de la cruz era necesario que pasara. Porque es necesario, porque hay mucho pecado en la tierra. Pero solamente se requirió un sacrificio, que fue el sacrificio de Cristo, no más. Ahorita no tenemos que irnos peregrinando de rodillas para tratar de justificar nuestros errores a ninguna parte, porque ya todo lo hizo Cristo. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio en tu vida. ¿Sí? Hay personas que son sumamente religiosas y creen que por dejar de comer, voy a dejar de comer una semana, y que por eso voy a ganar el favor de Dios. Ya sé, me voy a encerrar y no voy a ver a nadie y entonces voy a ser más espiritual. Sacrificio humano. Ya sé, no voy a comer carne este tiempo, me voy a ver más espiritual. Eso es un sacrificio humano. ¿Sabes que no hay sacrificio que tú puedas hacer que alcance? No hay suficiente sacrificio o un sacrificio lo suficientemente grande o alto que alcance a justificarte. Pero la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, esa justifica toda tu vida. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar ante esa vida que Jesús entregó por ti y por mí? ¿Cuál va a ser tu respuesta a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿Te va a valer gorro? ¿Te va a importar ahorita y el martes se te va a olvidar? ¿O vas a vivir por ello? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Vamos a realmente atesorar eso y decir, Señor, de hoy en adelante me voy a acordar de cada vez que tenga la oportunidad de ese sacrificio. O simplemente va a ser algo que, pues qué chido, y en una semana se te va a olvidar. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Jesús se sacrificó. Y yo decía hace rato, eso le costó no su sangre, sino toda su sangre. Y el sacrificio de Dios fue tan hermoso. Dios está ahorita literalmente pidiéndote que te acerques a Él, que no lo hagas a un lado, sino que realmente su sacrificio tenga significado en tu vida. El sacrificio de Jesús puede significar mucho para mí, a lo mejor puede significar mucho para ti,
o para una persona, pero haz lo propio. No pienses ahorita en tu vecina, en tu amiga, en tu comadre, en tu marido, en tu esposa que no agarra la onda. Piensa en ti. ¿Qué va a significar ese sacrificio para ti, en lo personal, en lo individual? ¿Cómo voy a responder yo a ese sacrificio que Cristo hizo? Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué significado tiene para ti el sacrificio y la resurrección de Cristo? Si tú estás agradecido con Dios, si tú estás agradecido por ese sacrificio, tú estás agradecido por lo que Él hizo, tu vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede ser igual. Nuestra vida no puede ser igual de pecaminosa. La Biblia dice que aquellas personas que se olvidan del sacrificio y pecan deliberadamente, es como si estuvieran pisoteando el sacrificio de Cristo. Es como si estuvieran pisoteando la sangre y estuvieran diciendo: no me importó, no me importa. Pero si realmente tú tienes un encuentro con Dios, si realmente tú valoras el sacrificio, tu vida no puede ser igual. Tu vida no puede ser igual. Señor, te agradecemos tanto. Te agradecemos tanto, Señor, que tú hayas hecho ese sacrificio, Padre. Estamos tan honrados de haber sido considerados, porque no lo merecíamos, Dios. Nuestra vida no lo merecía. No merecía tu favor, no merecía. Nosotros merecíamos seguir pagando nuestros errores, pero sabemos que nuestros errores no podían ser pagados con nada. También te agradecemos tanto, Señor, que después del sacrificio nos hayas mostrado la parte gloriosa de tu resurrección. Porque ahora sabemos, Señor, que tú eres un Dios sobrenatural, un Dios que rescata de la muerte, Señor, un Dios que trae vida. Señor, ven y danos vida juntamente contigo, Señor. Señor, que realmente nuestra vida, Señor, signifique y viva para algo, Señor. Que realmente, Señor, nuestra vida sea entregada a ti, Señor, y sacrificada a ti, Señor. Yo volví a
puedo expresar. Seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. ¿Por qué no le decimos al Señor, Señor, que venga tu reino a establecerse en mi vida? Que venga tu reino a establecerse en mi corazón. ¿Sabes? Quizá hay alguno de nosotros que diga, yo nunca he tenido la oportunidad de entregarle mi vida a Dios. Te voy a decir algo, el Señor está tocando a la puerta de tu corazón en esta mañana. Entrégale tu vida a Dios. ¿Sabes? Durante años has manejado tu vida como has querido y no has llegado a ninguna parte. Hoy tienes la oportunidad de entregarle el volante de tu carro a Dios para que Él maneje de hoy en adelante y tú llegues a tu destino. O puedes seguir manejando tú. Es una decisión tuya. Pero si Dios está tocando y te está dando la oportunidad, aprovéchalo. No siempre Dios da estas oportunidades. Si ese eres tú, si sientes que tú necesitas una oportunidad de hacer bien las cosas, yo te voy a pedir que pases aquí al frente. Voy a hacer una oración sencilla por ti. Solamente vamos a pedirle a Dios que Él venga a vivir en nuestro corazón. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero obedecer ese llamado? Dios está tocando tu corazón. No tengas miedo, no va a pasar nada. Que no te avergüences delante de los hombres, porque Dios no se va a avergonzar delante de ti. Mi Señor Jesús, mire, Señor Jesús, no solamente a ti. Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a decidir? Entrégale tu vida a Dios. Dile, Señor, yo no quiero volver a ser igual. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero seguir con mi vida, pero que tú manejes mi vida. Durante años yo he hecho lo que yo he querido con mi vida y no me lleva a ninguna parte. Ayúdame a hacer las cosas bien. Perdóname porque soy pecador, porque me equivoco, Señor. Perdóname. ¿Habrá alguien más que diga, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti? Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi Señor, oh Señor, mire Jesús, En este momento, ahí en tu lugar, vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, el día de hoy te entrego mi vida para que tú obres en ella de acuerdo a tu voluntad. No me permitas seguir viviendo mi vida sin rumbo. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero abrir mi corazón a ti y que tú hagas en mí la obra que tengas que hacer. Perdóname porque me he equivocado tantas veces. A partir de hoy jamás volveré a ser igual. Tu sacrificio
el día de hoy lo valoro, lo atesoro y lo hago parte de mi vida. De hoy en adelante, Señor, de hoy en adelante, Jesús, mi vida no volverá a ser jamás. Gracias por tu sangre, porque tu sangre, Señor, está limpiando mi vida. Tu sangre está limpiando mi pecado. Gracias, Señor, te agradezco tanto. Te agradezco tanto. Gracias, Jesús. Gracias por cada hombre, Señor, por cada mujer, Señor. Señor, toca sus vidas, Padre. Toca sus corazones. Acompáñales, Padre, que su vida jamás vuelva a ser igual, Padre. Gracias, Jesús. Padre, tú cubres multitud de errores, multitud de pecados. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre. Señor, tu sacrificio fue suficiente para limpiar los más profundos errores del alma de todo hombre. Si nuestros pecados fueran oscuros y rojos, tu sangre los blanquea como la blanca nieve, Padre. Padre, gracias por la oportunidad, porque es un Dios, tú eres un Dios que nos da oportunidades. El día de hoy las tomamos, Jesús. El día de hoy nos tomamos de esa promesa, Señor, de que los días postreros serán mejor que los actuales, que tú tienes un gran propósito para cada persona, Jesús. Jesús, limpia, Padre, sana, Jesús, restablece, Padre. Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor, porque lo que tú justificas, lo que tú limpias, Señor, el hombre no lo puede manchar. El hombre no lo puede devaluar, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Jesús. Padre, trae un cambio en la mentalidad. Trae un cambio, Señor, en nuestra mentalidad. De nada sirve todas las buenas intenciones si el corazón continúa igual, Padre. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, Padre. Ayúdanos a tomar buenas decisiones de hoy en adelante. Ayúdanos a enderezar nuestra vida, Padre. Que realmente tu reino se haga manifiesto en nuestros corazones, Padre. Señor, que tú bendigas cada área de nuestra familia. Que tú inundes, tu amor inunde, Señor, cada parte de nuestra vida. El Señor te perdona. El Señor olvida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu hija. Señor, dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. El día de hoy quiero que se vayan
tranquilos. Dios les dio una oportunidad, ¿o no? Siéntanse libres. En la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, ¿verdad? Le damos un aplauso a Dios por todas las vidas que salvaron.